Ahí sí. Perdón que me había quedado en silencio. Les doy nuevamente la bienvenida. Buenos días y gracias a todos los asistentes a nuestro webinar Diversificación de inversiones offshore, instrumentos financieros, bienes raíces y eficiencia tributaria. Las cifras hablan por sí solas y están reflejando una tendencia que probablemente llegó para quedarse. Los chilenos están invirtiendo más afuera y por lo tanto crece también el interés por conocer más acerca de los distintos instrumentos financieros existentes para invertir, así como también de las estructuras más eficientes para llevar a cabo esta inversión. Solo como un dato, desde fines del 2019 hasta hoy, los montos de los chilenos en cuentas corrientes en dólares se duplicó, pasando de 628 millones de dólares a 1.345 millones de dólares al día de hoy. Todo eso en un plazo de menos de 2 años. Los motivos de este aumento son diversos: incertidumbre, la necesidad de diversificar el portafolio y también abrirse a conocer nuevos vehículos de inversión. Todo indica que este interés por lo demás va a seguir creciendo. Y para hablarnos de este tema en detalle tenemos hoy día a Alex Toledo, Country Head de Schroders en Chile, que nos hablará de los instrumentos financieros y de los mercados que están generando mayor interés. Tenemos también a Cristian Mena, socio de Mena, Alessandri y Asociados, un estudio tributario, que nos entregará detalles sobre las estructuras más recomendadas y eficientes desde el punto de vista tributario precisamente, y a Felipe González, Managing Partner de Sotheby's International Realty, quien nos hablará sobre las posibilidades de invertir en bienes raíces en otras jurisdicciones y las nuevas oportunidades que se han abierto en el sector inmobiliario internacional, producto precisamente de la pandemia y del escenario actual. Muchas gracias por acompañarnos a los tres y bienvenidos. Gracias, Valeria, por la presentación. Gracias, Hola, Valeria. Buenos días. Buenos días a todos. Partamos contigo, Alex. ¿Qué hay de cierto de que en los últimos meses efectivamente se ha visto una tendencia hacia una mayor democratización de las inversiones en el extranjero? Bueno, tú diste algunos datos bien relevantes al principio de la presentación, en la introducción, donde hablabas por ejemplo, del número de cuentas corrientes en dólares que se ha duplicado en Chile. Esos son datos duros y justo el viernes pasado, me parece, apareció en prensa una nota donde hablaban también de las cuentas en dólares fuera de Chile. Hablaban básicamente y se focalizaban en un banco de inversiones que ofrece cuentas en Chile y la verdad que algunas corredoras hablaban de un crecimiento casi de más de un 500% en el número de cuentas abiertas después del 18 de octubre del 2019. Así que la verdad que la evidencia nos muestra que en términos de dolarización hay una tendencia clarísima y respaldada numéricamente. Ahora, en términos en términos generales, este es un fenómeno que yo creo que es súper sano. Porque, ¿qué nos pasaba a los chilenos? Que en nuestros portafolios el porcentaje de inversión en Chile era muy alto. Y si tú lo comparabas contra el resto de Latinoamérica, nosotros teníamos ese porcentaje mayor. O sea, si tú te comparas con un argentino, un colombiano, un brasilero, nosotros los chilenos éramos los que más exposición local teníamos. Y cuando tú hablas de inversiones, la diversificación de tu portafolio yo creo que es súper relevante. Así que es un proceso sano que yo creo que llegó para quedarse. Por lo tanto, esa tendencia la vamos a seguir viendo. Y respecto de lo que tú llamas democratización, claro, hoy día vemos que eso también hace que la oferta de productos sea distinta. La gente está demandando activos subyacentes distintos. Y por lo tanto hay entidades que se van a tener que poner en línea, digamos, con lo que el cliente está demandando, que es una mayor diversificación, dolarización, exposición a distintos tipos de vehículos de inversión. Así que eso es como la tendencia, te diría yo.
Perfecto. Y en ese sentido, Alex, ¿qué es lo que tú estás viendo también en el mercado local, con los productos que se están ofreciendo en el mercado local? Me imagino que también han tenido una respuesta hacia ofrecer precisamente productos o aumentar una oferta con una mayor exposición a estos mercados offshore. Sí, claramente, claramente. A ver, recordemos que nosotros hemos visto un fenómeno que es súper importante mencionarlo, que es los retiros de los fondos de pensiones, donde la gente en general, bueno, punto uno, reconoció que la plata que estaba ahí era de ellos, eh, pero a la vez se enteró mucho más respecto de en qué se invertían esos dineros. Bueno, y hoy día, después de todo eso, hay una discusión política de qué es lo que va a pasar con el sistema de pensiones, por lo tanto, mucha gente, qué es lo que hizo, sacó su plata o incluso está sacando su plata de las cuentas 2 de los fondos de pensiones y está buscando dónde invertirlo, pero quiere invertirlo con una exposición, si bien no similar a lo que le ofrecen los fondos de pensiones, pero sí con un mayor conocimiento, quiere tener mayor acceso a vehículos alternativos, por ejemplo. Y eso hace que, por ejemplo, el mercado más retail, si lo pudiéramos llamar así, o el mundo de las AGF o el mundo de las bancas privadas, se vea más empujado a ofrecer una mayor gama de productos financieros para sus clientes. Por lo tanto, el cliente ahí va a empujar, o ya está empujando, digamos, a las distintas entidades a que satisfaga esas necesidades. Así que yo creo que vamos a ver de aquí en más mayores lanzamientos de productos dolarizados con subyacentes offshores. Y lo otro que es súper relevante, Valeria, mencionar es que la gente también está un poco buscando integrar sus valores en los portafolios de inversión. ¿A qué me refiero con eso? Que hasta hace poco, o prepandemia, te diría yo, la evidencia no era tan fuerte en términos de demostrar que las inversiones sostenibles o sustentables generaban mayores retornos. Hoy día tenemos evidencia empírica que es así. Por lo tanto, la gente está un poco siendo más consecuente respecto de lo que cree y cómo invierte su plata. Porque antiguamente, claro, todos decíamos que éramos sostenibles, pero a la hora de invertir no logramos tanto. Así que yo creo que por ahí va a ir la tendencia. O sea, mayor diversificación, mayor exigencia de distintos productos de inversión y un poquito de mayor, yo te diría, preocupación del inversionista por dónde está invirtiendo sus dineros. Perfecto. Bueno, tú nos hablabas de una tendencia clara hacia un mayor interés de los chilenos por invertir en mercados foráneos. En el caso tuyo, Felipe, ¿qué estás viendo en el sector inmobiliario, en el sector de bienes raíces? ¿Están efectivamente los chilenos con un mayor interés por invertir en este tipo de instrumentos fuera de Chile? Sí, absolutamente. Nosotros también hemos visto que a partir del 18 de octubre ha habido un mayor interés por inversionistas que tenían, por ejemplo, departamentos de inversión en Santiago Centro, que están vendiendo algunas de esas propiedades con la idea de invertir afuera de Chile, en bienes raíces. Y eso tú lo estás viendo ahora como una tendencia más nueva, pero ¿qué pasaba en años anteriores? ¿Habían quizá algunas barreras, paradigmas, algunos mitos que impedían que el chileno fuera más propenso a invertir en bienes raíces fuera del país? Sí, de hecho hay mucha gente que todavía cree en esos mitos. Lo primero que creen es que para invertir en una propiedad fuera de Chile tiene que ser una inversión muy cara, sobre $1.000.000. Y la verdad es que eso no es así. Hoy en día hay mucha oferta donde invertir fuera de Chile, y la verdad es que hay productos interesantes a partir de las 10.000 UF, que son del orden de $400.000. Tú con eso puedes comprarte una propiedad de 2 dormitorios, 2 baños, en ciudades como Orlando o también en ciudades costeras de España, por decir algo. La verdad es que hay muchas oportunidades. Y es importante notar que al comprar un bien raíz en el extranjero a través de nosotros, de Chile Sotheby's, nosotros no cobramos una comisión adicional a la comisión estándar del país donde se realiza la inversión. De hecho, hay muchos países donde el comprador no paga comisión.
Dentro de esos países está, por ejemplo, Estados Unidos, Panamá, algunos países en Europa, donde el único que paga la comisión es el vendedor. Y el segundo mito que también existe es que es muy complicado invertir afuera. Y la verdad es que si tú estás bien asesorado, tanto en Chile como en el país extranjero donde estás invirtiendo, eso no es así. Nosotros lo que generalmente hacemos es primero coordinar una reunión vía Zoom, hoy en día que está de moda, con el cliente para entender bien qué es lo que está buscando. Nosotros partimos definiendo cuáles son los lugares donde le interesa invertir, entender un poco el presupuesto que quiere invertir, si va a comprar al contado, con financiamiento, cuándo es su horizonte para hacer esta compra. Y con eso, entendiendo ya un poquito más el interés del cliente, nosotros hacemos una reunión entre la oficina nuestra y la oficina donde el cliente quiere invertir, donde le mostramos distintas alternativas para que el cliente vaya entendiendo un poco qué es lo que puede encontrar con el presupuesto que tenía originalmente en su cabeza. Ahora, si bien el cliente puede en ese minuto echarse para atrás porque no era lo que esperaba, pero en general, cuando decide invertir y está cómodo con la estructura y con los plazos, es importante trabajar en paralelo entre la elección de la propiedad y la estructuración legal a la propiedad. Súper interesante también que todo este proceso hasta este minuto se puede hacer desde Chile sin la necesidad de moverse de su casa, o sea, lo hacemos todo por Zoom y en general se puede viajar solamente a la hora de cerrar el negocio. Nosotros en Sotheby's International Realty tenemos una red global de más de 1000 oficinas en 75 países, por lo tanto es súper interesante destacar que las opciones y las ciudades para invertir fuera de Chile son muchísimas. Perfecto. Bueno, tú, Felipe, ya nos estabas hablando y nos estabas poniendo un poco en contexto y en el marco de cuáles son los montos mínimos requeridos para que una persona ya pueda empezar a pensar en hacer una inversión en bienes raíces fuera de Chile. ¿Qué pasa en el caso tuyo, Alex, ya que estamos hablando de montos mínimos de inversión? ¿De qué monto se considera razonable hacer una inversión afuera? Y también me imagino que depende de los tipos de inversión, porque es distinto abrir una cuenta corriente afuera versus invertir desde acá de Chile. Sí, claro, sin duda, sin duda. Bueno, y la tendencia es a bajar un poquito esas barreras, digamos. Si bien hace un par de años tú para abrir una cuenta directa fuera en dólares, los requisitos mínimos eran cercanos a los $200.000. Luego empezamos a ver ya que con $100.000 era más fácil ya abrir una cuenta, y hoy día ya encontramos corredoras en Chile que te abren una cuenta con $50.000, y yo te diría que no son pocas. Así que desde ese punto de vista, esa barrera ya de entrada ha ido bajando, y eso cuando nos enfocamos solo en la apertura de una cuenta fuera de Chile directamente, pero si tú quieres tener exposición, de nuevo, a subyacente offshore, fuera de Chile, en dólares o en la moneda que sea, las administradoras generales de fondo hoy día te están ofreciendo ese tipo de alternativas, si bien no es tan masivo todavía, pero como te decía en la primera intervención, es una tendencia que llegó para quedarse, y ahí ya tú puedes acceder incluso. El año pasado vimos bastante de ellas lanzando algunos productos alternativos, por ejemplo, con casas o asset managers internacionales como Schroders. O sea, no fuimos nosotros pues, directamente, pero competidores nuestros. Entonces, al final, ahí ya la barrera de entrada en términos de nivel de activos ya es casi no existe. O sea, bueno, si tú quieres entrar en un programa activo, claro, algunas casas te van a pedir 10 o 20 millones de pesos chilenos como monto mínimo de inversión. Pero eso es porque son programas alternativos, donde la liquidez tiene un factor relevante. Pero si tú entras en otro tipo de programas que sean a través de instrumentos públicos, la verdad que el límite no existe. Así que ahí sí que podemos ver que hay como bien decías tú al principio, una democratización de las inversiones offshore. Perfecto. Bueno, Cristian, ya hemos hablado bastante en detalle de todo el proceso de hacer una inversión en instrumentos financieros. También Felipe nos ha hablado de todo lo que está pasando en el mercado de bienes raíces afuera.
me gustaría partir contigo desde algo un poquito más general. Ya que hemos hablado de esto, ¿cuál es la importancia de la asesoría integral tributaria? Porque estamos hablando de una inversión que nace de un país, que en este caso es Chile, que tiene que conversar con la jurisdicción y con el marco regulatorio del país de destino. Entonces, ¿cuáles son también las tendencias que tú estás viendo, la importancia que tiene la asesoría tributaria para realizar estos distintos tipos de inversión? Gracias, Valera. Yo creo que la importancia es, bueno, viene muy de cerca, pero yo creo que es importante tener asesoría legal y tributaria del comienzo, porque lo primero que la persona dice es, bueno, ¿cómo voy a invertir? Persona natural, sociedad offshore, sociedad extranjera. En ese discernimiento se da cuenta, por ejemplo, cuando está como persona natural, dice, mira, en realidad, por ejemplo, que yo tengo distintos instrumentos, unos tienen pérdidas, otros tienen utilidades en el momento de la venta o percepción de intereses, o acortes de cupón o dividendos, etc. Y la regla para poder compensar utilidad de pérdida está mucho más restringida. Existen en las personas naturales, pero está más restringida. En segundo lugar, existe lo que le llaman el probate, que es cuando la persona, si fallece el titular de la cuenta, hay que iniciar, se bloquea la cuenta en muchos casos, hay que iniciar un proceso de posesión efectiva y eso puede durar harto tiempo. La sugerencia de tener cuentas, estos beneficiarios, en definitiva las cuentas o joint accounts, no siempre funciona, eso ha sido nuestra experiencia, y ahí la recomendación sería que consulte directamente al banco o al broker dealer, que en definitiva, cómo es el proceso en eso. Entonces la persona, en el primer lugar ahí, eso lo lleva también a descartar invertir con persona natural. Además, perdón, si tiene pérdida, no las puede arrastrar a un ejercicio siguiente. Entonces después viene la disyuntiva, bueno, entonces sociedad de personas, sociedad chilena, o sociedad extranjera. ¿Es cierto? Ahí ya estamos hablando, perdón, ahí ya estamos hablando de cuáles son las estructuras más recomendables para invertir. No, estoy respondiendo a tu pregunta, ¿por qué es importante tener asesoría tributaria? Porque la persona ahí se plantea de cara al fondo a estas inversiones que se hacen en el exterior, que han visto que han tenido una tremenda demanda, se han empatizado, etcétera. Entonces le dice, bueno, ¿cómo invierto? Y como persona natural tiene estas restricciones, que era el probate, que llamé yo, que la persona efectiva afuera, entre varias, y poder compensar la utilidad de pérdida. Entonces se vuelca a las sociedades. La sociedad chilena y la extranjera comparten en ese sentido esas ventajas. Ambas pueden compensar, tiene una base mucho más grande de compensación de utilidad de pérdida, pueden arrastrar pérdidas hacia adelante, hay un carry forward. Bien, pero las sociedades chilenas después a veces se encuentran con el inconveniente de que si tienen contabilidad en pesos, que la gran general, común de los casos, tienen diferencia de tipo de cambio, en definitiva la diferencia de tipo de cambio les afecta, te genera utilidad de pérdida. Estás empezando a pagar impuestos a veces por situaciones cuando no hay un ingreso real, si se quiere, o material. Y además están en el régimen del 14A, que no entra en detalles, pero un régimen de castigo con la de restitución del crédito. No así la sociedad offshore. Entonces, cuando la persona hace ese descendimiento, obviamente hay un tema de costo, etcétera, dicen ya los vamos para la sociedad offshore. Y ahí viene entonces la segunda pata en esto, y en este proceso hay una asesoría en el fondo, hay un cuadro comparativo que uno hace, hay un análisis económico en que uno distingue, oye, en fondo, en definitiva, como, bueno, al final, ¿en qué quedó? La sociedad chilena pagar otro añadido, pagan patentes municipales por las inversiones, ya quedó zanjado hace mucho tiempo. La sociedad offshore no pagan patentes municipales, la persona natural tampoco. Entonces, con todo así ese análisis, la gran mayoría, en mi experiencia, desemboca finalmente en una sociedad offshore. Y después viene ahí, y ahí hay que tener claridad en el cumplimiento tributario de la sociedad offshore, respondiendo a la asesoría, que es, en definitiva, que es pagar impuestos, sin duda, de algún minuto se paga impuestos por las inversiones que uno tiene en el extranjero, porque uno tributa sobre renta de fuente global, y muchos deberes de información, que son como obligaciones de hacer. No basta con pagar impuestos, sino también tienes que reportar Banco Central, está el registro de inversión en el extranjero, están las declaraciones juradas anuales, la 1929, etc. Eso es básicamente, entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, la asesoría tributaria, legal, cobra importancia, yo creo, desde el comienzo, salvo que la persona tenga claridad en todos sus aspectos. Perfecto. Ya que hablamos de este marco más general, entrando ya, ¿cuáles son las estructuras que más se están usando hoy en día, las más recomendables, dependiendo también, obviamente, de la jurisdicción de destino, para invertir en este tipo de instrumentos que hemos hablado? Bueno, claro, entonces si la persona finalmente llega a la conclusión de que a él lo más conveniente es invertir a través de una estructura en el extranjero, ahí ya entramos a
Bueno, lo primero que hay que aclarar es que hay plena libertad para poder tener estructuras en cualquier parte del mundo, prácticamente. O sea, pueden haber 2 o 3 países en los cuales no, y que son obvios, pero el resto no tiene libertad. En segundo lugar, los regímenes preferenciales preferentes, que son lo que le llaman paraísos fiscales, también están permitidos, ¿no? Y como para sociedades de inversión en general no tienen mayor reparo. Las que es preferida, por lo que hemos visto, y en general es así, son las BVI, que están en las Islas Vírgenes Británicas. Ahora, sí ha habido un creciente interés por otras jurisdicciones de alto cumplimiento, muchas veces por razones reputacionales, en definitiva. Y ahí, dentro de esas jurisdicciones de alto cumplimiento, que podría ser Panamá incluso, porque está considerado una jurisdicción de alto cumplimiento, Uruguay, naturalmente, tenemos tratados de tributación, y Canadá. Probablemente hoy en día la perla de esto ha sido Canadá, hay muchísimo interés, tanto así que hace muy poco el Servicio de Impuesto Interno, el director, emitió un dictamen con respecto a las sociedades canadienses, porque son partnerships, por lo tanto tienen una característica muy particular y querían saber la tributación. Lo que quiero con esto resaltar es que hay tanto el interés que ya están saliendo un montón de dictámenes, y los dictámenes, poco sabemos, que responden a consultas que hacen los contribuyentes. Por lo tanto, cuando hay una consulta y no todos se responden, tenemos que asumir que hay mucho interés, y es así. Salió otro dictamen con respecto a la custodia, cuando uno cambia custodia, eso implica enajenación, etc. Entonces, volviendo a tu pregunta, cualquier estructura, las BVI funcionan bastante bien porque son conocidas, y hoy en día, insisto, Canadá ha sido como la vedette, en definitiva, la sociedad canadiense, por un montón de situaciones, son bastante fáciles de incorporar, tienen buenos beneficios, etc. Y por último, respondiendo a tu pregunta de estructura, ya cuando se quieren estructuras un poco más elaboradas, también los montos influyen, obviamente, ya sea por razones de protocolos familiares, quieren tener gobierno corporativo, o quieren aspectos sucesorios, en definitiva, quieren que los bienes el día de mañana para la siguiente generación no se distribuyan de una sola vez, sino que de alguna forma puede haber algunos criterios. Ahí se establecen otras organizaciones que están perfectamente validadas, hay que reportarlas, que son los trusts, más bien del derecho anglosajón, los trusts americanos, suizos, etcétera, y las fundaciones, que son más bien, obedecen más, que tienen un poco la misma función, más bien eso, se amparan bajo el derecho civil. Las más conocidas son las de Panamá, las de Liechtenstein, de Curazao, dentro de las fundaciones, y que son una especie de testamento, en definitiva, en que la voluntad del fundador o del que organizó la estructura pervive más allá de su muerte, y por eso se organiza esto. No sé si con esto yo creo que es un pincelazo, ¿no? Porque Ya, 5 clarísimo. minutos, Bueno, pero más o menos te da una noción. Precisamente por ese mismo tema quería, bueno, primero agradecer, tenemos en este minuto 111 asistentes a este webinar, una muy buena convocatoria que sin duda habla de que es un tema que está interesando hoy en día. Los quería invitar a hacernos sus preguntas, si hay algún tema que quieran detallar a través del chat. Obviamente no vamos a poder contestarlas todas, pero sí vamos a tratar de contestar aquellas que sean más generales y que puedan ayudar a una mayor cantidad de gente a resolver sus dudas. Así que los invito, ahí en el chat, vayan haciendo sus preguntas, y muchas gracias además por mantenerse atentos al webinar. Seguimos. Alex, bueno, ya dimos una pincelada de las tendencias que están pasando. También hablamos de todo el tema tributario, donde Cristian nos habló de ciertas jurisdicciones en particular. Vámonos ahora a la parte más del área chica. ¿Cuáles son los mercados que están llamando más la atención hoy día, los más recomendables, los que han generado mayor interés, y también los que ofrecen una oportunidad quizá ya más de largo plazo? Mira, yo creo que es importante partir primero por una visión macro, respecto de nuestra visión macro como casa, como para un poco contextualizar el porqué de la recomendación en términos de asset allocation. Bueno, el último periodo viene muy influenciado, y de hecho nosotros subimos un poco nuestras perspectivas de crecimiento global, influenciado básicamente por los procesos de vacunación, por los apoyos fiscales, principalmente de los países desarrollados, y un tercer factor que nos
apoya en este aumento en la perspectiva de crecimiento es la mejor adaptación en general de las compañías a esta... a operar bajo pandemia, digamos. No es lo mismo la operación de una compañía hoy, en junio del 2021, que lo que era en marzo del 2020, digamos. Claramente todos, incluso nosotros a nivel personal, nos hemos adaptado de una u otra forma a convivir con esto. Entonces, eso hace que nosotros hoy día estemos esperando un mayor crecimiento de lo que veníamos pensando hace un par de meses atrás. ¿Y dónde creemos que ese crecimiento va a ser mayor? Sin duda en el hemisferio norte, en los países desarrollados. Y básicamente Estados Unidos viene con un proceso de vacunación muy, muy avanzado, o sea, prácticamente, no me ha tocado estar en Estados Unidos todavía, pero todo el mundo que cuando tú hablas, nosotros hablamos con las oficinas allá, ya está prácticamente todo abierto, o sea, tú no, prácticamente hay estados donde no te das cuenta que viene saliendo una pandemia, o sea, la apertura en Estados Unidos es casi total, por lo tanto, la recuperación en términos de activación económica es más importante ahí. Lo mismo nos pasa con UK. Nosotros somos una casa británica, por lo tanto nuestro headquarter está ahí en Londres y ya la apertura en Londres, producto de un buen proceso de vacunación, también está bastante avanzado. Más del 70% de la población en UK ya tiene la primera dosis de la vacuna. Es un poco parecido a lo que pasa en Chile hoy día. Pero ellos van un par de semanas más adelantados en términos del control de la circulación viral. Así que también vemos que UK es uno de los países, por decirlo así, más avanzado en términos de apertura, y con un pequeño rezago, diría yo, un par de semanas ahí Europa continental, viene con un retraso, pero ya Europa continental hoy día vimos que se anunció un pasaporte intracomunitario donde la gente que tenga las vacunas va a poder viajar con toda libertad dentro de los países de la Comunidad Europea. Hemos visto en las noticias que ya se abre al turismo, o sea, tú puedes viajar a España sin ninguna restricción teniendo las vacunas, digamos, un certificado de vacuna. Entonces, aparte que los ayuda mucho el hecho de que en el hemisferio norte hoy día estemos en época de verano, entrando a la época de vacaciones, por lo tanto, eso va a tener un impulso bastante relevante en movilidad, en el comercio interno. Así que en términos generales, nosotros creemos que los países desarrollados hoy día llevan un poco a la delantera ahí en términos de recuperación económica. Y cuando nos vamos a los países emergentes, bueno, nosotros, Chile es un poquito la excepción a la regla, en términos de vacunación, es cosa de mirar qué es lo que pasa en el resto de Latinoamérica. Pero por otro lado tenemos China, que China fue el primero, o sea, de hecho nace la pandemia en China, y ellos la pudieron controlar primero que todo. Hoy día en China, hoy prácticamente ni se habla de COVID, así que también China yo te diría que es una excepción dentro de los mercados emergentes en términos de los procesos de vacunación. Pero ahora, si llevamos esa expectativa de crecimiento a lo que es inversiones, no siempre está estrechamente relacionado, o sea, si bien tiene una alta relación, a la hora de invertir tú tienes que encontrar buenas oportunidades, valorizaciones, compañías que tú creas que tienen un potencial de crecimiento. Entonces, cuando lo trasladamos ahí, para nosotros hoy día lo más atractivo podría ser Europa continental. Creemos que las valorizaciones ahí todavía no están tienen un rezago, por ejemplo, con respecto a Estados Unidos. Si bien estamos bastante positivos con Estados Unidos, creemos que hay que ser muy selectivo a la hora de encontrar oportunidades, y también hay que considerar que Estados Unidos está enfrentando shock en el corto plazo de inflación, o sea, ya la Fed está hablando de
quitar algunos incentivos de aquí a fin de año, parar un poco con la recompra de activos, o sea, quitarle un poquito de liquidez al mercado. Pero creemos que ese shock de inflación son presiones de corto plazo, porque en el largo plazo nosotros creemos que se va a tender a moderar. O sea, hay claramente el aumento de los precios de los commodities, principalmente del petróleo, un poquito determinado ahí por la baja producción y por la mayor demanda que se espera, de nuevo, sobre todo en el hemisferio norte. Generan estas presiones inflacionarias en las cuales Estados Unidos va a tener que tomar creemos nosotros que va a tomar algún tipo de medida de aquí a fin de año. Y bueno, volviendo a términos de asset allocation, hoy día nosotros estamos un poco más positivos en términos relativos entre deuda y renta variable. En renta variable, y dentro de deuda de renta variable, nosotros vemos con mejores ojos Europa, UK y luego Estados Unidos. Japón, un poquito empujado por el crecimiento de Estados Unidos, siempre está muy linkeado a lo que pasa en Estados Unidos. Y dentro de los mercados emergentes, yo creo que es importante mencionar para la gente que está interesada hoy día en términos de qué hacer con su portafolio, que miren ahí también lo que está pasando en China, en el mercado interno. Si tú quieres acceder al mercado interno de China, o sea, China hoy día tienes que pensar que tú lo tienes que ver como dos clases de inversión o tipos de inversión. El China offshore y el China onshore. Y en China onshore hay una historia de crecimiento interno, de consumo, de nueva clase media china. El mercado chino es un mercado gigante, y tú para acceder a ese mercado tienes que acceder a través de acciones locales o las acciones China A, que son denominadas de esa forma. Y yo creo que ahí también hay algunas oportunidades de inversión súper interesantes para que a la hora de hablar con su asesor de inversiones le pregunten al respecto. Y es imposible dejar de mencionar todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. Yo te diría que hay una tendencia clara a nivel mundial. En Europa están lanzando una nueva normativa, los artículos 8 y 9, para aquellos que quieran ir un poquito más allá. Son artículos bajo una regulación europea en la cual tú categorizas fondos de inversión, y aquellos que cumplan con esos artículos, yo te diría que van a tener una ventaja comparativa en el corto plazo con respecto a los que no. Si bien en el largo plazo yo creo que todos van a querer caer bajo esa regulación, porque si no te quedas fuera del juego. Pero yo te diría que, Valeria, que es una tendencia súper relevante en términos de sostenibilidad, y la gente hoy día, nosotros de hecho hacemos encuestas de manera súper frecuente, y vemos que hay una alta correlación entre tus creencias, como les decía antes, y dónde vas a invertir. Y sobre todo empujado por la gente más joven hoy día, que está muy preocupada de estas temáticas. Y ahora con esto cierro, inversiones alternativas. O sea, en un mundo donde te cuesta encontrar retornos en general, y en deuda no difícil encontrar yield, yo te diría que a la hora de tú evaluar tu portafolio tienes que ver cuidadosamente qué porcentaje de tu portafolio puedes vender, le puedes vender liquidez, que llamamos nosotros los inversionistas, o sea, invertirlo en productos ilíquidos, porque es ahí donde tú vas a encontrar mayor retorno, y la oferta es bastante variada. Tú no solo puedes invertir en private equity, puedes invertir en deuda privada, puedes invertir en infraestructura, en fondos de real estate. Así que yo ahí sí que los invito a hacer, a tratar de investigar más, a tratar de averiguar más respecto de este tipo de inversiones, porque yo creo que son las que le van a dar a sus portafolios un mayor retorno en el largo plazo. Perfecto, Alex. Muchas gracias por la respuesta. Justamente hay una pregunta que ya nos está llegando de parte de los asistentes, que tiene que ver con la pregunta que viene ahora. Una pregunta para Felipe.
Nos están preguntando cuáles son los países que ofrecen mejores alternativas de inversión inmobiliaria, y precisamente la pregunta que viene ahora va hacia allá. Entendemos que hoy los inversionistas chilenos están más abiertos a mirar destinos más variados, incluso más allá de nuestro continente. Pero empecemos hablando del mercado que a la mayoría les interesa, que la mayoría conoce, que además les resulta bastante más cercano por una serie de motivos, que es Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha generado un alto nivel de atracción de capitales cuando hablamos de inversiones inmobiliarias, y con la pandemia ese mercado ha tenido cambios importantes que al mismo tiempo ofrecen oportunidades muy interesantes para los inversionistas locales. ¿Es así esto, Felipe? Sí, claro. La verdad es que como tú bien dices, el tema de la pandemia ha modificado mucho los mercados inmobiliarios en distintas partes del mundo. En Chile, por ejemplo, la tendencia que nosotros hemos visto de salir de departamento de Santiago para irse a casa en Chicureo o a Puerto Vara, esa tendencia también pasa en otros países del mundo, y en Estados Unidos se da la situación de que mucha gente está migrando de estados más al norte, que tienen climas más fríos, y se dan cuenta que, por ejemplo, en vez de trabajar desde un departamento en Manhattan, por ese mismo dinero pueden comprarse una casa en la playa, en Miami, y trabajar desde allá. Entonces estamos viendo una migración interna en Estados Unidos muy importante de estos estados del norte que tienen climas más fríos a estados más cálidos como Hawái o Florida. Y este último, es un destino preferido de los chilenos, y además tiene un tema de legislación más favorable, con contribuciones más bajas que otros estados. Así que estamos viendo una fuerte demanda. El mercado mobiliario de casas está prácticamente agotado en Florida, y esa demanda se está trasladando ahora a los departamentos. Y hemos visto que en el último año bienes raíces han tenido una plusvalía del orden del 14%, y nosotros creemos que en el mediano largo plazo va a seguir creciendo entre un 6 a un 8%. Ya, o sea, es decir, que este mercado, a pesar de que ha tenido un alza importante, se proyecta que va a seguir subiendo, por lo tanto todavía sigue siendo una oportunidad interesante. Así es, hay muchas oportunidades interesantes. Sí. ¿Podemos dar, por ejemplo, un ejemplo concreto de algún proyecto, o a qué tipo de propiedad un chileno puede optar, hablando desde este piso de inversión que dijimos que era cerca de los $400.000, y cuál es la rentabilidad que eso puede dar? Sí, a ver, los precios más baratos, uno podría decir que están ya fuera de Miami Downtown, digamos, y si uno se va a ciudades un poquito más al norte de Florida, como Orlando o Tampa, ahí es un mercado que está creciendo y que hay buenas oportunidades con buenas rentabilidades. Por ejemplo, nosotros en este minuto estamos comercializando un proyecto en Orlando que está a 5 minutos de los parques de Disney, que a partir de $400.000 tiene un departamento de 2 dormitorios con 2 baños, y que tú puedes ocupar las semanas que tú quieras durante el año, y el resto dejarlo en arriendo para temas vacacionales. Por lo tanto, eso genera buenos retornos. Perfecto. Ahora, hablando de cuáles son estos otros mercados que han surgido, porque Estados Unidos tradicionalmente es un mercado que, a pesar de que el chileno no es muy propenso a invertir en bienes raíces fuera de Chile, pero siempre Estados Unidos era un destino que para todo era conocido. ¿Qué otros países han surgido como polos de atracción para capitales chilenos, incluso más allá del continente de América, incluso ya hablando de Europa, y qué beneficios puede tener invertir en esos países? Sí, bueno, siguiendo en América, yo diría que el segundo destino que hay bastante interés es Panamá. Ya conversamos anteriormente de que Panamá y Cristian decía que tiene una legislación favorable. Además de ser un hub financiero, tiene una economía dolarizada, por lo tanto invertir en bienes raíces en Panamá está invirtiendo en dólares. Y bueno, Panamá es un destino turístico bien importante, tiene lindas playas, salen los cruceros desde ahí, por lo tanto, la verdad es que hay harto interés en comprar propiedades en Panamá.
Y como tú también bien dices, fuera de América, nosotros hemos tenido harto interés en clientes que tienen, por ejemplo, pasaporte europeo y que piensan en invertir en bienes raíces en el país de donde sacaron el pasaporte. Y nosotros vemos dentro de esos países, bueno, obviamente tenemos Italia, tenemos Inglaterra, Alemania y sobre todo Portugal y España. Y España, bueno, obviamente tenemos el mismo idioma, son destinos turísticos por excelencia. En Europa también la moneda es euro, por lo tanto una moneda fuerte que da seguridad a la inversión. Y dentro de Europa son países que sus economías son un poquito más baratas para vivir. Por lo tanto, España y Portugal, la verdad es que son un destino muy interesante y que tienen mucho interés de parte de los chilenos. Y además, en España existe el beneficio de la Golden Visa, que si tú compras una propiedad por más de 1 millón de euros, puedes acceder a un programa de residencia de 5 años, renovable por otros 5 años, y eso significaría que tú, por el hecho de comprar una propiedad, cumpliendo ciertas condiciones obviamente, podrías quedarte con pasaporte europeo para la gente que no lo tiene. Portugal tiene un programa parecido que es más barato, que a partir de los 500.000 euros tú puedes acceder a este programa de la Golden Visa. Perfecto. Bueno, ya que hemos hablado de los mercados y las jurisdicciones, Cristian, ¿qué consideraciones se deben tomar dependiendo del país, del destino en el cual yo quiero alojar esa inversión? Buena pregunta. A todo esto solamente quiero aclarar he visto varias preguntas en el chat. En algún minuto dije que habían proliferado los dictámenes y con eso estaba dando a entender el interés que hay y por lo tanto muchas consultas y por eso muchas respuestas del Servicio de Impuesto Interno. Uno de ellos dije que hace poco salió un dictamen, una ley, en la cual el Servicio de Impuesto Interno, que era un poco el criterio que teníamos, que el cambio de custodia no es enajenación. O sea, espero dejar clara esa pregunta para Alberto. No lo es. No. Aclarado eso, respondiendo a tu pregunta, que es el área chica, y que me parece una súper buena pregunta, y ahí sí yo creo que es interesante bueno, contar con algún apoyo, es que lo primero que tienes que ver es tú la jurisdicción, es ver los costos de mantención, qué significa hacer la estructura, cuáles son las obligaciones tributarias que van a haber. Estoy hablando de un ejemplo. Felipe estaba hablando de, por ejemplo, supongamos que quiere invertir en Estados Unidos. No hay mucho espacio para ser creativo y siempre se invierte en bienes raíces en Estados Unidos, se hace a través de una LLC. Eso tiene razones legales en Estados Unidos por el tema de responsabilidad civil, y además tributarias te permite descontar gastos bajo ciertos supuestos. Pero, por ejemplo, ahí tú puedes elegir, cuando tienes una LLC, puedes elegir si la tratas como una corporation o como una entidad transparente. Cuando la tratas como una entidad transparente, en que el sujeto de impuestos es el dueño de la LLC, que es un no residente americano, existen, por ejemplo, unos formularios, creo que el 472 americano, que tienes que presentar todos los años. Si no lo presentas, que es solamente informativo, las multas son draconianas, son altísimas, y se van acumulando. Entonces, lo primero es tener claro qué significa tener una jurisdicción en determinado país. Sobre todo cuando estamos hablando de Estados Unidos. Entonces, por eso es tener esa claridad. ¿Qué significa instalarme allá? Lo segundo, el proveedor. El proveedor es súper importante. Todas estas sociedades tienen que alojarse, tienen un agente residente, que se llama, que es el responsable frente a la autoridad del cumplimiento. No todos son iguales, hay una materia de servicio, y por lo tanto es bueno averiguarse un buen proveedor. Porque después esta estructura, uno quiere hacerles cambio, o te tienen que mantener informado de las novedades que han habido, han salido un montón se están saliendo regulaciones, que es la sustancia económica, que hay en otros formularios, si no lo hace, penalidades, en algún minuto hay que inscribir los directores, si no lo hacía, penalidades, y si después no cumplir las penalidades, te dejan la sociedad vacante, no podía hacer nada con respecto a ella, pura complicación. O sea, la verdad, en ese sentido, conviene tener mucha claridad en eso. Después, o sea, en definitiva, ¿qué significa instalarme en otro país y con qué proveedor lo voy a hacer? Primera recomendación. Lo segundo es también conversar con la institución financiera. Hemos encontrado a veces que, si bien hay libertad para hacer estructura, a veces la institución financiera, por distintas razones, o el broker-dealer, dice, ¿sabes qué? Este tipo de sociedad en esta jurisdicción no me acomoda, no me gusta. O te ponen ahí
complicaciones, entonces en ese contexto es bueno conversarlo desde el inicio, para no estar haciendo cosas y después de eso tener que deshacer o embarcarse con otras estructuras. La tercera, que está volviendo en el área chica, es que cuando uno parte con una estructura, está partiendo de una estructura, hablemos de sociedad extranjera, una sociedad que no tiene nada, diría, o sea, hay que fondearla. Y ahí hay que ver, en definitiva, si uno al fondearlo lo va a hacer vía aportes de capital, préstamos, y las implicancias de eso. Porque en ciertos casos el hecho de, eso sí es enajenación, en eso no hay duda, el hecho de traspasar los fondos, los dineros, las inversiones, a veces los instrumentos, a una sociedad que es perfectamente válido y se puede hacer muy rápido, a veces con un ICA, un formulario, pero eso puede generar otro evento tributable, porque si el costo tributario de los activos es muy inferior al valor de mercado de ellos, te puede generar. Por tanto, también es bueno tener eso claro antes de hacerlo. Y asociado a lo anterior, las normas de cumplimiento en la jurisdicción que se va a hacer, que un poco lo que te dije, si es reporte de banco central, si hay que llevar contabilidad, si hay que llenar formularios, etc. Eso es un poco lo que quería, aterrizando tu pregunta con respecto a qué hay que tener presente en el momento de, o sea, una vez ya definido que se quiere hacer una estructura, está claro de eso, entonces en el fondo tener claro lo que significa hacerla en determinado país, o sea, un trust, fundación, y el proveedor. Yo encuentro que el proveedor también es clave en esto. Perfecto. Bueno, ya para ir terminando y dar paso a las preguntas, Felipe, desde el punto de vista de tu sector, del área inmobiliaria, bienes raíces, ¿qué consejos le darías a quienes están interesados? Porque me imagino que hay muchos de los asistentes que precisamente están acá porque están pensando, están interesados en hacer una inversión afuera, en este caso, si es que la quieren hacer a través de un bien raíz. ¿Qué consejos le darías tú, sobre todo en el contexto actual? Sí, a ver, como dijo Alex al principio, el chileno no está tan acostumbrado a invertir afuera como el resto de los países latinoamericanos. La verdad es que es un proceso un poco distinto a lo que están acostumbrados y por lo tanto el consejo sería que una vez el cliente toma la decisión de invertir en un bien raíz y decide que por ahí va el camino, dejarse asesorar en el proceso. Hay mercados que están muy activos, como conversábamos antes de Estados Unidos, por ejemplo, y como a veces pueden haber desconfianza o titubear un poco, se pierden oportunidades y luego cuando el cliente quiera retomarla ya no va a estar disponible. Por lo tanto, es muy importante que se dejen asesorar y así no perder la oportunidad. Perfecto. Bueno, vamos a pasar ahora a las preguntas que están haciendo los asistentes. Hay una que se ha repetido, aprovecho Felipe, que va dirigida a ti. Están preguntando mucho que una persona, como persona natural, un chileno, ¿es posible apalancar con financiamiento bancario la compra de un activo inmobiliario en Estados Unidos, por ejemplo? Sí, claro. A ver, como dijo Cristian, en Estados Unidos siempre se compra a través de una LLC, ¿ya? Pero obviamente la persona que está detrás de la LLC es la persona natural. Y en Estados Unidos te prestan en general entre el 50 al 60% del valor en financiamiento. Eso quiere decir que obviamente el riesgo para el banco es bajo, porque si tú no pagas, el banco se queda con un activo a mitad de precio, ¿ya? La tasa de interés rondea alrededor del 4%, y la verdad es que como todo en Estados Unidos, todo bastante simple. Lo que se necesita es, obviamente, mostrar copia de la visa para poder entrar a Estados Unidos, mostrar una cuenta de algún servicio que acredite el origen y el domicilio en Chile, tener una carta del contador o del empleador de los ingresos de los últimos 3 años y copias de la cuenta corriente de los últimos 3 meses para poder validar que los ingresos que la persona dice que tiene estén reflejados en la cuenta corriente. Y eso sería, la verdad. Con eso los bancos están muy abiertos a financiar, como te decía, desde el 50%, que es lo normal, hasta hay algunos bancos que prestan hasta el 65%, pero lo normal es el 50%. Con eso no debería haber complicación. Perfecto. Otra pregunta, que yo creo que en este caso dirigida a Cristian. Dado el escenario político y social, que está bastante incierto,
y que le agregan bastante incertidumbre a la economía en general. ¿Sería recomendable una sociedad offshore y qué riesgos se corren en ese sentido? ¿Algún riesgo de expropiación, corralito? Eso es lo que preguntan específicamente. Una pregunta interesante. No sé, la quiero ligar con otra pregunta, que sea casi... La legislación actual no hay ningún riesgo, y tampoco hay riesgo si uno invierte como persona natural, en el fondo. Ahora, en el sentido de, bueno, salvo que uno responde por el patrimonio personal, etcétera. Volviendo a tu pregunta, sí, hay estructuras, en definitiva, que hacen que si la persona, o sea, si finalmente los acreedores, que puede ser el día de mañana el fisco, quieren dirigirse contra esa estructura y pedirle que libere los fondos y se paguen sus acreencias o sus deudas, sí, hay varias que pueden servir muchísimo. Hay algunas que son que no van. El problema está en que el día de mañana lo que está pasando es que obligar a otras jurisdicciones, que sobre todo por razones que no sean delitos asociados de narcotráfico, al lavado de dinero, etcétera, es muy difícil, que liberar los fondos y te paguen. Es un dato. Si el tema está en que le impongan a la persona residente en Chile penalidades tan altas si no cumple con ciertas obligaciones. Ese es el problema. O sea, el tema está, puedes tener la máxima protección, pero si tú estás estando acá y te dicen, mira, si no retornas tus fondos, vas a tener las penas del infierno, la verdad es que te da lo mismo la protección, porque ahí lo que vas a hacer es liberar esos fondos, traerlos para Chile, o si no, mandarte a cambiar. Estamos hablando en un escenario apocalíptico, que me da la impresión que fue el que están planteando. O por último, es bueno extremar las posiciones un poco para ilustrar. Pero eso, ¿no? La verdad es que sí, ofrece en circunstancias normales, en Estado de Derecho, bien, claro que ofrece mucha protección. Pero el tema que yo veo es que si el día de mañana se endurecieron las penas a las personas por tener inversiones afuera y te obligan a retornarlas, y no hay mucho más que hacer. No sé si se responde algo a la pregunta. Perfecto, yo creo que queda bastante clara. Acá hay una pregunta que yo creo que la puede responder Alex, no sé, Cristian, si también tú podrías complementar. ¿Qué diferencia hay entre abrir una cuenta de inversión directamente en un banco en Estados Unidos y hacerlo a través de un broker-dealer desde Chile? A ver, yo desde el punto de vista, yo creo que ahí, no sé, Cristian nos puede dar mayores luces respecto de temas tributarios o de protección del patrimonio. Yo ahí desconozco cuál podría ser el beneficio, pero en términos operativos, yo te diría que ninguna. Tu plata queda custodiada fuera de Chile en un banco internacional, tú compras los dólares en Chile, o si los tienes, los mandas fuera de Chile a estos bancos internacionales y queda custodiada allá. Por lo tanto, desde el punto de vista operativo, es exactamente lo mismo. Ahora desconozco en términos tributarios o si eso va a tener alguna implicancia o en términos, digamos, de protección del patrimonio. ¿Cristian? Muy breve. Desde el punto de vista tributario, tú obligas, a ver, la diferencia es que, en definitiva, cuando se trata, hay un broker de Chile, una corredora, que es la que tú lo haces a través de ellos e invierte en el exterior, ella informa a impuesto interno a través de las distintas declaraciones juradas. Está perfecto. En cambio, cuando uno lo tiene de forma directa en un banco extranjero, la obligación de informar recae en la persona, en el inversionista, en la DJ. Salvo eso, las obligaciones de pagar impuestos son exactamente las mismas, las reglas para compensar utilidad de pérdida son las mismas, en ese sentido no hay ninguna variación. O sea, es decir, si la persona tiene una sociedad extranjera y esa sociedad extranjera invierte a través de una cuenta en Perchit, pero a través de un broker-dealer establecido en Chile, versus que lo haga directamente en Estados Unidos con un broker-dealer en el extranjero o a través de un banco, sus obligaciones tributarias son las mismas. El único tema es que él mismo tiene que informar todos los años a través de una declaración jurada versus la otra que ellas mismas informan y no lo liberan a él en todo caso también de hacer su propio reporte. Esa es la diferencia en términos reglamentario. Bueno, eso un poco. No... Bueno, ya para cerrar, otra pregunta que nos ha llegado. Una persona, Alex, esta pregunta dirigida para ti. Una persona que ya ha tomado la decisión de invertir afuera, que está quizá en una etapa más preliminar, está con la decisión tomada, pero está en un proceso incipiente. ¿Cuáles son los consejos
que le darías tú? ¿Cuáles son los pasos a seguir y las consideraciones que debe tener en cuenta? Bueno, yo creo que aquí hay 4 cosas claves a considerar a la hora de invertir fuera de Chile. Y no solo invertir fuera de Chile, sino yo te diría a la hora de invertir, porque es exactamente lo mismo. Yo te diría que la asesoría es clave, primer factor a considerar, dejarse asesorar por expertos. 2 cosas muy relevantes, conocer tu perfil de riesgo y entender que tu perfil de riesgo es dinámico, no es un perfil de riesgo estático. Por ejemplo, 2 personas que tienen la misma edad no pueden tener el mismo perfil de riesgo. Son 2 personas totalmente independientes, que tienen factores independientes que determinan su perfil de riesgo. Una persona que es empresario, sin familia, no casado, no puede teniendo la misma edad, no puede tener el mismo riesgo que una persona que tiene un empleo, tiene 3 niños, etcétera. ¿Te fijas? Entonces, al final, conocer tu perfil de riesgo y entender que tu perfil de riesgo va cambiando de forma dinámica es súper relevante a la hora de construir tu portafolio de inversiones. Tercer punto, te diría yo, que es diversificación. Exigir diversificación en tu portafolio. Preocuparte de tener un portafolio diversificado. Aquí hemos hablado durante largo rato respecto de lo que ha pasado en Chile en los últimos años y post 18 de octubre, mucha gente se dio cuenta de que tenía mucha inversión financiera local, y no solo inversión financiera. Piensa tú que nosotros tenemos parte de nuestro patrimonio en Chile, producto de nuestros bienes raíces, producto de inversiones familiares, etcétera. Entonces, al final, cuando tú construyes un portafolio de inversión financiera, tienes que considerar todos esos factores al final. En cómo buscar una mayor diversificación. Y por último, yo les diría que el cuarto consejo que les daría, que no por ser el cuarto es ser menos relevante, es respecto de entender los productos donde estamos invirtiendo. Porque muchas veces nos pasa de que por querer diversificar, por querer tener acceso a otro tipo de productos, entramos en cosas que no entendemos muy bien. Claro, y cuando todo anda bien, nadie dice nada. El problema es cuando las cosas no andan bien. Y cuando las cosas no andan bien y nos damos cuenta de que estábamos invertidos en algo que realmente no entendíamos, nos llevamos sorpresas que pueden ser muy desagradables. Así que yo le diría que esos serían mis 4 principales consejos. O sea, asesoría, perfil de riesgo dinámico, diversificación de portafolio, y el cuarto es entender muy bien los productos donde estamos invirtiendo. Perfecto. Muchas gracias, Alex. Nos han llegado muchas preguntas. Estamos acá viendo cuáles son las que podrían, ojalá, solucionarla en detalle para la mayor cantidad de gente posible. Bueno, tenemos una acá desde el punto de vista ya tributario. ¿Evito pagar impuestos a la renta en Chile al constituir una sociedad fuera de Chile? De partida no, o sea, bueno, se pueden postergar impuestos. La respuesta corta, pueden haber postergación de impuestos, porque hay que distinguir si la entidad es controlada o no controlada. Si es controlada, existe un colchón, para así decirlo, de cierta cantidad de 400 UF anuales por persona, en las cuales uno puede diferir. Si la entidad no es controlada, el diferimiento puede ser mayor en la medida en que no retire. Y además, la otra distinción grande es si son rentas pasivas, que son las que hemos estado hablando en este minuto, en general, o si no rentas activas, que tienen tratamiento. Respuesta corta, eventualmente una sociedad extranjera te puede diferir, insisto, el pago de impuestos por un largo tiempo hasta que uno no lo use para el consumo personal o haga un retiro de ella. Sí, es una respuesta. Oye, una pregunta muy cortita, es que preguntaban del probate, que yo había dicho que cuando tenéis cuentas bipersonales, no siempre la cuenta bipersonal te libera el probate, no, eso ha sido experiencia, hay que tratar de ver ya detalles, si tienen joint tenancy, con derecho de sobrevivencia, o si tienen lo que llama el TOT, que es el Transfer on Death,
Entonces ahí la recomendación es, y aparte que uno hace distinciones de que si que el cónyuge aportó o no con sus propios fondos que están adentro, lo aportó de esa persona o no. Yo ahí mi recomendación es que eso lo averigüen muy bien en la sociedad, en la institución financiera y le pregunten. Todos tienen Wealth Planner, todas estas instituciones financieras completas tienen Wealth Planner muy bien preparado que te puede responder todas esas preguntas. Porque incluso una sociedad offshore que tenga un solo accionista, no tenga beneficiarios también de las acciones, un joint tenancy, también te puede bloquear te puede complicar el probate. El probate es la posición efectiva, es acreditar frente a la institución financiera de que tú eres en definitiva las personas, que tú eres el sucesor de ella. ¿Cómo saben ellos? Cada país tiene su propia legislación y te hacen pasar por ese proceso. Y lo otro es que dependiendo de los activos, te puedes liberar del probate, tener una cuenta bien personal, pero no te liberas necesariamente del estate tax, el impuesto a la herencia. Sabemos que en Estados Unidos el impuesto a la herencia es por la masa, no por el sujeto. Un extranjero no domiciliado, no residente, no US person, perfectamente puede pagar impuesto a la herencia, o el estate, el patrimonio está afectado al impuesto a la herencia, por el solo hecho de tener activos invertidos en Estados Unidos. Entonces, yo ahí diría que se asesoren bien con los planificadores, wealth planner que tienen todas las instituciones hoy en día. Perfecto. Bueno, ya en honor al tiempo tenemos que ir cerrando. Nos han llegado muchas preguntas, nos están pidiendo sus contactos para hacerles llegar a ustedes directamente las preguntas. Todas las preguntas nos las pueden hacer llegar al mail webinar@grado360.cl, grado360.cl, y además les voy a dar también los mails de cada uno que los voy a escribir ahora en el chat. El mail de Alex es alex.toledo@traders.com. Alex, corrígeme si... No, está bien, está bien. El de Felipe es fgonzalez@chilecir.com y el de Cristian cmena@maabogados.cl. Los invitamos a todos a que sigan en contacto con nosotros. Nosotros además vamos a alojar este video para quienes no lo hayan podido ver o quienes quieran compartirlo. Se lo podemos mandar por link y lo vamos también a alojar en las respectivas páginas web y YouTube. Les damos a todos muchas gracias por habernos acompañado. Tuvimos más de 110, llegamos a casi 120 asistentes, así que esperamos que les haya servido y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Que estén muy bien. Que estén bien.